tardes de Cachi Viernes en Activando la Mañana con informaciones muy importantes para ti y toda la familia dominicana. En el día de hoy queremos edificar, orientar y no alarmar a los dominicanos con este tema que yo sé que nos ha preocupado a todos. En el día de ayer se confirmó el primer caso de viruela símica en la República Dominicana y es por eso que hoy nos visita el infectólogo doctor Héctor Balcácer. Bienvenido a su casa, doctor. Bienvenido, con fanfaria para el doctor. Claro, porque nos ha salvado a todas de alguna situación. Querido el doc. Bueno, doctor, así como lo estaba explicando mi compañera Melissa, queremos darle la información a la población para cuidarse, sobre todo recordarles de qué tipo de virus estamos hablando. Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que colocar, como siempre digo, en contexto el proceso de la viruela del mono, la viruela símica, cómo se ha modificado el nombre, que me parece que realmente no es lo más inteligente porque simio, claro, mono, primate, es casi la misma cosa. Casi lo mismo. Pero decir viruela símica suena un poquitito más fino. En este momento en el mundo hay 54 países, repito, no es solamente la República Dominicana, hay 54 naciones en el mundo que han reportado casos de viruela del mono, viruela símica. En esos 54 países, si usted lo mezcla todo, tenemos un total de casi 7.300 casos de infección por este tipo de patógeno. Lo otro que hay que decir es que a finales del mes de junio todavía no se había reportado el primer fallecido por esta patología en estos países. Lo que quiere dejar dicho que si bien es cierto que tenemos un brote, porque eso no se puede negar, hay un brote de viruela del mono, la realidad es que la mortalidad ha sido casi inexistente. En América Latina hay muchísimos países que han reportado esta enfermedad. Bahamas reportó un caso. México, que es el país de América Latina con la mayor cantidad de casos, tiene 27 casos. Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Venezuela. O sea que estamos hablando de que hay Puerto Rico, hay una gran cantidad de países que ya están reportando estos casos. Recordar que en el continente americano los dos países con mayor cantidad de casos son los Estados Unidos y Canadá. ¿Y a qué se debe, doctor? En Estados Unidos solamente hay cerca de 500 casos ya reportados. ¿Y por qué a qué se debe esta propagación tan rápida? Mira, ese es uno de las situaciones que nos hace entender que estamos viviendo en un mundo interconectado. Globalizado. Ya no estamos hablando, como decía antes, había alguien que me decía, doctor, pero en el 1917 la gripe española solamente duró 2 años. Y posteriormente cesó la transmisión. ¿Será que con el coronavirus ahora la cosa es diferente? Yo le decía no. El problema es que fíjate, como una subvariante de una cepa o de una variante del coronavirus aparece en Sudáfrica y a los 3 días tú la tienes en Alaska circulando. ¿Por qué? Porque nos encontramos en este momento en un mundo en el cual tú le das la vuelta en 24 horas. Cuando era el 1917, para usted llegar de Nueva York a Inglaterra, usted tenía que durar meses o semanas montado en un barco. Cuando usted llegaba a Reino Unido, a Inglaterra, ya cualquier proceso que usted tenía había desaparecido. En este momento, lamentablemente, fíjense, como el caso de la República Dominicana es un ejemplo. Es un nacional dominicano que estaba en los Estados Unidos, que viene a la República Dominicana justamente en esta época de verano, y cuando llega, se hace el reporte de que en los Estados Unidos él había estado en contacto con alguien que tenía viruela del mono, y aquí en República Dominicana las autoridades van y hacen el seguimiento epidemiológico de esa persona, lo consiguen en su casa, tiene las lesiones, lo llevan al hospital docente Dr. Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana, lo ponen en aislamiento, envían la prueba al Laboratorio Nacional, que no sabía hasta el día de ayer, y lo tengo que reconocer, que en el día de ayer hablé con el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, quien me dijo que aquí en el país ya teníamos capacidad montada para la realización de pruebas. O sea que esta prueba de viruela del mono no se hizo en los Estados Unidos, sino en la República Dominicana. Se realizó en República Dominicana y se tuvo justamente el resultado de positividad para viruela del mono. En ese sentido, doctor, quisiera aprovechar para preguntarle, ya que conozco que el 29 de abril es que se emite este comunicado de que a Reino Unido llega un británico que estuvo en Nigeria y se da a conocer este caso. ¿Qué pudiéramos República Dominicana y el resto del mundo aprender de Nigeria, que tiene esto como endémico ya, a sabiendas de que es un sistema de salud fallido? Pero ¿qué pudiéramos aprender nosotros para prevenir este virus de ellos? Mira, lo primero que hay que decir es que, a pesar de que tú mencionas Nigeria,
recordar que es todo el continente africano, sobre todo la parte occidental y la parte central, donde la infección por viruela del mono es endémica. Sí. Estamos hablando de que en casos previos, por ejemplo en los Estados Unidos, los casos que aparecieron en el 2003, que fueron cerca de 50 casos, fueron unos roedores, como si fueran hámster, vamos a poner un nombre así, que enviaron como mascotas para los Estados Unidos y que eso provocó un brote. Lo que quiere dejar dicho, eso fue desde Ghana. O sea que estamos hablando que no es porque sea Nigeria, porque sea Ghana, es simplemente es un proceso continental. Sí, africano. En el día de ayer me preguntaban, Balcácer, ¿y de dónde es que surgen todas estas enfermedades nuevas? Zika, chikungunya, viruela del mono, ahora el coronavirus en el pasado. ¿De dónde están surgiendo? La realidad es que todo esto, a mi entender, muy personal, es la agresión del ser humano a la naturaleza. Por ejemplo, estos virus se conocían, pero en los estados salvajes, en las selvas, en los bosques, contenidos dentro de ese ecosistema. Pero a medida que el hombre entra, el hombre simplemente se posiciona en una selva que destruyó o en un bosque, y estos virus entonces entran en contacto con el ser humano de manera accidental, y posteriormente, con los viajes, con la capacidad que tenemos de movilizarnos, llevamos esa enfermedad a diferentes sitios. O sea que estamos hablando de que todas estas enfermedades, porque hay gente que me ha dicho, serán las 7 plagas de Egipto, y lo discutíamos justamente con Luna en este momento. Esto simplemente se traduce en que nos encontramos en una lesión del ser humano a la naturaleza. Y como dicen por ahí, todos los seres vivos, y hay que reconocer que vivimos en un planeta que es un planeta vivo, esto simplemente nos lleva a defendernos, y realmente el ser humano ha caído en ese medio lesionando frente a estas enfermedades, y los virus, bacterias, parásitos quieren defenderse, así como el ser humano quiere progresar, así mismo lo quieren hacer estos agentes infecciosos. Pero entonces mi pregunta, para que me la responda, ¿cómo se enfrentan ellos a esta situación que es endémica, que quiere decir que versus el continente americano, ellos tienen experiencia? ¿Cómo le están enfrentando y qué podemos aprender? Estos países tienen protocolos de tratamiento para estas personas, porque estamos hablando de que, por ejemplo, en República Dominicana hay un caso de viruela del mono. Ajá. Esa persona se encuentra en este momento aislada en el hospital Dr. Ramón de Lara, de la Fuerza Aérea. Esa persona va a mantener en observación por alrededor de 20 días, que es lo que dura generalmente el periodo de transmisión y de enfermedad. Después de eso, esa persona regresa a su casa. El problema no es esa persona. El problema son todas las personas con las que él tuvo contacto, que en este momento el Viceministerio de Salud Colectiva dice que los tienen en un cerco epidemiológico. Eso suena muy lindo. Los tengo en un cerco epidemiológico y que lo tienen trancado. Esas personas se encuentran en este momento aisladas de otras personas. ¿Por qué? Porque esas personas tienen alrededor de 20 hasta 40 días, dependiendo de la literatura que uno revise, para presentar datos de la enfermedad. En promedio tienden a ser de 1 a 4 semanas que la persona tiene para enfermarse, para presentar datos de la enfermedad, pero mientras tanto esas personas tienen que estar aisladas. Entonces imaginemos que alguna de esas personas que están aisladas en ese momento presenta síntomas. ¿Cuál es el próximo paso? Buscar a los contactos de esa otra persona. O sea que estamos hablando que el problema aquí con este tipo de enfermedad es poder contener los contactos de las personas que salen positivas. Fíjate como en México, que es un país con más de 100 millones de personas, solamente hay 27 casos. Lo que quiere dejar dicho que estamos frente a un virus que tampoco tiene una gran capacidad de transmisión entre seres humanos, porque de lo contrario la cantidad de casos fuera exponencial. Como tú decías, estamos hablando desde el 29 de abril, los casos que comenzaron a transmitirse desde ese paciente que fue de Nigeria, Reino Unido o Inglaterra, como lo conocemos aquí. Y fíjense cómo tenemos solamente 7,000 casos. Con el coronavirus, cuando esto empezó, del 29 de abril a esta fecha, había millones de personas infectadas, lo que quiere dejar dicho que estamos frente a un virus cuya capacidad de transmisión entre seres humanos es muchísimo menor que con lo que es un otro. Doctor, ya que estamos hablando de la globalidad y que Melissa ha hablado de dónde surgió, hoy en día vimos que, bueno, ya desde el día de ayer República Dominicana presentó un caso, de inmediato al otro día Argentina también registró otro caso. Entonces, estamos hablando de digamos que enfermedades globales, de pandemias. ¿Usted cree que así mismo van a ser los protocolos y también los estándares de salud? ¿Van a ser globales también? Lo que pasa es que hay que reconocer que existen ya protocolos de tratamiento de viruela del mono, generados por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, así como organismos regionales como la Organización Panamericana de la Salud, y cada país en cuestión desarrolla su protocolo. Entiéndase. Ahora mismo,
Existen tratamientos experimentales, tratamientos que han demostrado ser efectivos contra otras formas de viruela. Recordar que anteriormente, hasta el 1976, ya lo dijimos en un programa previo aquí, teníamos tratamientos y vacunas para la viruela humana. Que la vacuna contra la viruela humana protege entre el 75 y el 85% de los casos de viruela del mono. Y sobre todo que usted señaló, no confundirlo con varicela. Ahí tienes toda la razón, era donde íbamos a caer. Sí. Aquí en República Dominicana, en el día de ayer, yo coloqué en mis redes, cuando se confirmó el caso, si usted tiene algún tipo de duda, escriban por DM. Gracias al máster que ha estado colocando en nuestras redes sociales, todo el que tenga duda de viruela del mono, me puede escribir a mi Instagram y yo personalmente les respondo. Yo no tengo a nadie manejándome el Instagram desde el punto de vista de lo que es responder. Usted me puede escribir y yo le respondo. ¿Cuál es el asunto? Usted tiene que separar viruela de varicela porque muchas personas me escribieron, doctor, mi niño tiene la vacuna de la viruela. Mentira. El último año en el cual se aplicó la vacuna de la viruela fue en el 1980. Wow. Usted vacunó a su niño cuando tenía cerca de 4 años contra varicela. Y la varicela no protege contra la viruela. Por tal razón, ya vocearon un ay Dios por ahí. Lo que hay que decir, vuelvo y comento, es que en el mundo, el último caso de viruela humana que se transmitió en la comunidad se dio en el 1976. O sea que aquí repito, ni siquiera nosotros estamos muchas de ustedes no estaban nacidas, claro. Quizá Melissa, pero la realidad es... Él me quiere, señores, él me quiere. Te parí con dolores. Entonces hay que decir, vuelvo y comento, que desde el 1976 no hay casos de viruela de transmisión comunitaria. Han ocurrido uno que otro accidente, sobre todo en Siberia, en Rusia, donde se liberó un poquitito del virus y las personas que estaban trabajando en el laboratorio se infectaron. Pero la realidad es, Balcácer, pero en caso de que esto se convierta en una amenaza de salud internacional, ¿la vacuna contra la viruela pudiera estar disponible? La respuesta es que sí. Los Estados Unidos tienen capacidad de producción de vacuna, muchos países europeos tienen capacidad de producción de vacuna. Lo que pasa es que como había desaparecido la viruela, el proceso de vacunación simplemente se detuvo en el 80, 4 años después del último caso. Por eso todo el que nació del 80 en adelante no hay forma de que tenga vacuna contra la viruela. Así que déjense de eso, de que estoy vacunado, porque no es verdad. La población dominicana está alarmada. Hay que hablarle. ¿Cuáles son los síntomas reales, doctor? Porque se asemeja mucho a una gripe normal. Exacto. ¿Y cuáles son las cosas o los pasos a seguir luego de ser detectado con este virus? Y le agrego a eso, si hay que alarmarse, doctor, si es necesario la alarma. Ok, excelente pregunta. Vamos a iniciar. Ese es un chiste interno, señores, doctor, siga. Excelente pregunta. Sí. Entonces, vamos a continuar, miren. Por eso me gusta este programa, Romero. Porque se hace otro programa alterno. Entonces vamos arriba. Y ese abrazo del inicio aquí cuando llegamos. Pero repítale, doctor. Doctor, repítale a ella lo que usted le dijo. Enfoquémonos. Vamos a enfocarnos. Pero vamos a hablar de los síntomas y el protocolo para recordarle. Ok, vamos a iniciar. La enfermedad tiene 2 fases principales. La primera fase es la fase prodrómica o febril. El paciente lo primero que tiene es fiebre alta, que puede llegar a 40 grados centígrados. Después de ahí tiene dolor en el cuerpo y mucho malestar general, así como dolor en la espalda, en la cabeza, en todos los sitios, porque es una fase en la cual el virus se está replicando dentro de las personas. En segundo momento aparece la fase eruptiva. Eso quiere nada de náusea, diarrea, nada de eso. En ese momento aparece la erupción en el cuerpo, en el cual las personas les salen todas las bolitas que hemos visto múltiples imágenes y quizá el máster pudiera colocar. Esas lesiones aparecen primero como una lesión elevada que después se llena de líquido en diferentes partes del cuerpo. Y esas bolitas que se llenan de líquido tienden a ser un poquitito más grandes que las bolitas que aparecen con la varicela, pero aparecen llenas de líquido igual. Entonces, ¿qué ocurre? A diferencia de la varicela, que inicia en el pecho y en la espalda, estas vesículas tienden a aparecer primero en la cara y posteriormente se van a diferentes partes del cuerpo. Fíjense como la persona que está en el Ramón de Lara, el infectólogo de la Fuerza Aérea, tiene toda la dice que la persona tiene lesiones también a nivel de pene. Fíjense las lesiones ahí en pantalla. Si el máster pudiera colocar la anterior, fíjense esas lesiones que yo estoy describiendo, en el cual aparecen las lesiones llenas, repito, de líquido. Y una cosa que tiende a diferenciar a la viruela del mono de la varicela es que las personas presentan ganglios aumentados de tamaño. Cuando aparece esa erupción, las personas se llenan de esas bolitas en el cuello,
en las axilas, en la ingle. Cuando uno se infecta de la garganta, ustedes ven que le salen como una bolita en el cuello, que la gente le llama reuma. Esos son ganglios linfáticos aumentados de tamaño. Si uno está de espalda, doctor, exactamente. se le ven dos bolas. Entonces, las personas con viruela del mono presentan todos esos ganglios. Por eso, en este momento, mi llamado es, cualquier médico que alguien le vaya a ver, que tenga lesiones, que parece varicela, y va a palpar a esa persona, póngase guante y póngase una mascarilla. ¿Por qué razón? Porque este virus se transmite principalmente a través de secreciones. Las secreciones de las vesículas pueden transmitirlo, la saliva también, pero la saliva tiene que ser una cantidad importante de saliva y tú tienes que durar un tiempo conversando con esa persona. No es como el coronavirus, que alguien estornuda y todo el que esté en la sala posiblemente se contagie. Esta es una enfermedad, repito, que para que exista transmisión tiene que haber contacto cercano. Y me imagino. ¿Cuánto tiempo dura? Me explico, déjenme terminar por esto, porque una de las preguntas que se hizo ayer en la rueda de prensa del Ministerio de Salud Pública, que la observé, cuando le preguntaron al viceministro Eladio Pérez, y las personas que venían en el avión con esa persona, no están en riesgo, y él explicaba que ese no es un método efectivo para transmisión, porque tiene que existir un contacto muy cercano con alguien con viruela del mono. Pero quizás para el que venía al lado, doctor. Pero posiblemente la persona que estaba sentado al lado puede ser una persona de interés para tratar justamente de observarla o hacer eso que dijimos ahorita, que suena muy lindo, del cerco epidemiológico de esa persona. Posibles complicaciones. Ok, mira, como te decía, hasta finales del mes de junio, o sea, el mes pasado, no se había reportado el primer fallecido en este brote de viruela del mono, que eso es una muy buena noticia. Que la letalidad por eso la letalidad es casi cero. Lo que hay que reconocer es que en cuanto a las complicaciones vienen dadas porque las vesículas tienden a explotarse, tienden a romperse y las bacterias de la piel tienden a entrar por ese huequito y las personas pueden presentar infección en las vesículas, pueden hacer una infección diseminada y la persona morir. Pero repito, la realidad en este momento es que la letalidad es casi cero. ¿Cuál es la ventaja? Que tenemos circulando en el mundo una variante de este tipo de viruela del mono con una letalidad muy baja, porque hay otra variante de la viruela del mono, que es la variante centroafricana, que llega a tener una mortalidad de un 10 a un 20%. Gracias a Dios, la que está circulando es la más benévola, es la más suavecita. Doctor, ¿este proceso dura qué? ¿10 días, 15 días? Exacto, esa es una muy buena pregunta. Si esa persona llegó al país, imaginemos, qué sé yo, no recuerdo la fecha que dijo el viceministro, pero imaginemos que tiene 10 días en el país, usted tiene alrededor de 10 días más para observar si alguien va a enfermar. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación habitual va, repito, desde 2 semanas, a pesar de que podría ser un poquitito más, un poquitito menos, hasta 20 días. Hay algunas personas que pueden durar más tiempo, pero si a los 20 días no aparece más nadie con viruela del mono desde el momento en el cual esa persona llegó al país, la probabilidad de que alguien se haya infectado por ese paciente simplemente se reduce casi a cero, porque después de 20 días la probabilidad de que alguien haya enfermado con él es casi ninguna. Por eso ese cerco epidemiológico, repito, se va a poner de 20 a 40 días dependiendo el protocolo que utilice. Usted mencionó algo muy importante, discúlpame Natalie, antes de que se vaya esta idea, de que todo aquel que haya nacido luego del 80 no tiene ninguna vacuna. Perfecto, entonces aquí hay una población que es muy vulnerable. Estoy hablando de los niños, ¿cómo podemos protegerlos? Porque bien sabemos que si los padres en este momento llegaran a contagiarse, es muy posible que aquellos niños que estén en casa también. Doctor, y con eso, antes de finalizar, también las recomendaciones para el protocolo de cuidado a todos en la casa. Miren, la ventaja es que en este momento, como ha explicado el Ministerio de Salud Pública, no hay por qué alarmarse. En un país con más de 100 millones de personas como México, solamente 27 casos. En México hay situaciones de pobreza, igual que en República Dominicana, hay hacinamiento y los casos se han mantenido controlados. En República Dominicana somos un país más pequeño donde todo el mundo se conoce. Tenemos un primer caso. Hay que mantenerse observando y hay que tratar de minimizar la posibilidad de las teorías de conspiración, que ustedes saben que ahorita van a comenzar a aparecer en redes sociales. Recuerden lo siguiente, en este momento, y eso sí es algo que no podemos olvidar, las medidas de higiene siempre van a ser las más importantes, pero si alguien está enfermo, este es el mejor momento para que esas personas se queden en su casa. Recordar que en República Dominicana somos muy dados a yo tengo una gripe, pero eso no me va a tumbar y simplemente salen a la calle. Una gripe humana. Recomendación, manténgase actualizado
e informado de la información siempre oficial del Ministerio de Salud Pública. No comience a escuchar teorías de conspiración, porque hay personas que van a tratar de ganar seguidores alarmando a la población y diciendo cosas, repito, que no tienen fundamento científico, como ocurrió con el coronavirus. Un interesante tema, doctor. Espero que pues la población dominicana siga al pie de la letra estas recomendaciones y esperemos que esto no se propague. Nos vamos a una pausa. Buena conclusión, dígale, doctor. Buena conclusión, dígalo. Vámonos a una pausa comercial y aún queda más aquí de Activando la Mañana. No le cambie.